Bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto, bueno, bastante singular. Una tesis que plantea la existencia de una élite oculta, la llamada nobleza negra, que supuestamente llevaría siglos moviendo los hilos del poder global. A ver qué sacamos en claro de todo esto, ¿te parece? Exacto. La fuente que vamos a analizar hoy nos presenta una narrativa muy distinta de la historia. Conecta órdenes medievales como los templarios con sociedades secretas, finanzas internacionales y llega hasta el Vaticano, todo organizado en una especie de pirámide de poder. Así que nuestra tarea hoy es, pues, desgranar un poco las ideas clave de este texto, ver sus supuestos orígenes, su estructura y cómo dice que actúa hoy. Perfecto. Pues empecemos por el principio que marca la tesis, la Edad Media, los caballeros templarios. Siempre se les ve como monjes guerreros, pero aquí se les pinta más como los banqueros de la época. Sí, según esta fuente, su papel fue mucho más allá de lo militar, ¿eh? Se fundaron sobre el 1119 y, vale, protegían peregrinos, pero también montaron un sistema bancario, bueno, pionero. Usaban letras de crédito, permitían depositar dinero en un sitio y recogerlo en otro, en Tierra Santa, por ejemplo. Y claro, eso les dio una riqueza y un poder económico enormes para la época. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la tesis dice que no solo acumularon pasta, sino también conocimiento secreto. Prohibido. Correcto. La teoría que expone este texto es que en Jerusalén excavaron bajo el templo de Salomón y que allí encontraron, bueno, no solo reliquias tipo el Arca de la Alianza, que ya es decir, sino también textos gnósticos, manuscritos esotéricos, conocimiento hermético de antiguas civilizaciones. Un saber que la Iglesia consideraba herético, claro, y que les habría dado un poder diferente, más allá del dinero. Lo que podría explicar, según esta visión, claro, la persecución tan bestia que sufrieron en 1307, con el rey Felipe IV de Francia y el papa Clemente V. No sería solo por las deudas del rey. La tesis argumenta justo eso, que fue un intento de quitarles de en medio, de erradicar su poder y, por supuesto, de quedarse con sus riquezas y esos supuestos secretos. De hecho, el texto recoge esa leyenda, ¿no?, de que una flota templaria escapó justo antes de las detenciones, con su tesoro y sus archivos secretos. ¿Y a dónde? ¿Se dice a dónde fueron? Pues mira, señala a Suiza como un posible destino clave. La idea es que allí, en los cantones suizos que tenían más autonomía, ¿sabes?, pues encontraron un sitio seguro, un lugar para reorganizarse discretamente. Y postula que allí pusieron las bases del sistema bancario suizo, ya sabes, famoso por el secreto, y que también influyeron en la creación de la francmasonería. Vaya conexión. Sí, transmitiendo su estructura, su saber esotérico. Es curioso cómo la narrativa busca esa continuidad oculta, ¿verdad? Desde luego. Vale, pasemos a la estructura de poder que describe. Habla de una pirámide de control, muy jerárquica. ¿La desglosamos un poco? Sí, la tesis la pinta muy clara. Abajo del todo, la base ancha, la población general. El texto la llama, un poco fuerte, el rebaño. Manipulada, dice, por los medios, el entretenimiento, la deuda, la educación, para mantenerla consumiendo y, bueno, pasiva. Uf, una visión un poco sombría de la sociedad. Y por encima, Subiendo, el tercer nivel. Los gobiernos, los políticos, los líderes que vemos. El texto los ve como empleados, marionetas casi, que aplican políticas dictadas desde más arriba. ¿y quién dicta esas políticas entonces, según esta teoría? Ahí entramos en el segundo nivel. Aquí estarían las élites de las grandes empresas y las finanzas. Hablamos de CEOs de multinacionales, jefes de bancos centrales, también altos mandos militares. Y ojo, aquí mete también a las logias masónicas de grados superiores. Hace una distinción, ¿eh? Dice que los grados bajos, el 1 al 3, son más bien fraternales, filosóficos, pero que los superiores, como el 33 del rito escocés, por ejemplo, operarían como una red de élite, usando simbolismo esotérico que, según la tesis, viene de los templarios y de la tradición hermético. Y ya en la cúspide, arriba del todo, ¿quién manda de verdad? Exacto, el primer nivel. Ahí es donde la tesis coloca a la famosa nobleza negra, o los Illuminati, a veces los llama así. Los describe como familias de linaje muy antiguo, aristocracia, realeza europea. Menciona a los Borgoña, los Habsburgo, familias que creen tener un derecho divino casi a gobernar. Y junto a ellas,
las grandes dinastías de banqueros, los que han movido los hilos de las finanzas mundiales. ¿Da nombres concretos de estas familias? Sí, sí, señala directamente. Habla de los Rothschild como pioneros de la banca internacional. Les atribuye esa frase famosa: «Dadme el control de la moneda de una nación y no me importará quién haga sus leyes». Menciona a los Rockefeller, ligados al petróleo, claro, pero también a la banca, a fundaciones filantrópicas, que, según esta visión, promoverían su agenda: control de población, transgénicos, y nombra a otros: Morgan, Warburg, DuPont. El patrón es interesante, ¿verdad? Se fija en figuras y familias clave de la historia económica y reinterpreta su poder visible como algo orquestado desde la sombra. Es fascinante cómo teje esas conexiones. Pero hay algo por encima incluso de ellos. Un núcleo todavía más cerrado. Pues la tesis postula un último escalón, un ápice. Lo llama el Olimpo o Consejo Supremo. Sería un círculo muy reducido. No público, por supuesto. Los patriarcas de las familias más antiguas y poderosas. Ellos serían los que toman las decisiones finales, las estratégicas, sobre el destino de la humanidad. Un control absoluto, vamos. ¿Y para qué? ¿Cuál sería el objetivo final de todo esto según esta narrativa? El objetivo último que describe es establecer un gobierno mundial único, el famoso nuevo orden mundial. En ese futuro, estas élites serían la clase gobernante indiscutible. Y añade que esto implicaría, bueno, cosas bastante drásticas. Reducir la población mundial, por ejemplo, y ejercer un control total sobre los que queden, usando tecnología avanzada de vigilancia y, bueno, manipulación. Vaya tela. Ahora, otro elemento central en esta teoría es el Vaticano. ¿Cómo lo mete la tesis en esta red de poder? Introduce el concepto de la nobleza negra vaticana, que históricamente eran las familias aristocráticas de Roma fieles al Papa tras la unificación italiana. Los Colonna, Orsini, Pallavicini, familias con mucha historia. La tesis dice que estas familias no perdieron influencia, sino que la han mantenido o incluso aumentado dentro del Vaticano. ¿Tanta influencia? Es una afirmación potente. Sí, la tesis sostiene que tienen un poder enorme, que llegan a influir en la elección de papas, a controlar finanzas, política vaticana. Sugiere que son como un puente entre el poder espiritual y el temporal, y que su lealtad primera es a su propio linaje, a perpetuar su poder. Obviamente esto es una interpretación muy específica de la fuente, claro está, muy controvertida. Y aparte de las familias, está todo el misterio de la Biblioteca Vaticana, los archivos secretos. La tesis dice que guardan más que historia. Exactamente. Afirma que el Vaticano tiene la mayor colección de textos antiguos esotéricos del mundo, pero que casi todo es inaccesible. Y especula que en los archivos secretos, que en realidad significa privados del Papa, no necesariamente ocultos con mala intención, pues que ahí se esconderían cosas más sensibles. ¿Qué tipo de cosas sugiere la tesis que podría haber ahí? Pues especula con varias categorías: libros de magia, grimorios, textos alquímicos, cosas consideradas heréticas. Menciona algunos títulos conocidos en el mundillo del ocultismo. Y luego entra en leyendas más modernas, como el cronovisor. Ah, sí, el aparato ese que supuestamente permitía ver el pasado. Eso es, atribuido al padre Ernetti. La tesis sugiere que el Vaticano lo ocultaría por miedo a que revelase verdaderas históricas incómodas para la doctrina. La idea central es esa: el Vaticano como custodio de un saber oculto y peligroso. La tesis también reinterpreta símbolos y rituales católicos de forma muy particular, las gárgolas, por ejemplo. Sí, las ve no como desagües o adornos, sino como... Representaciones de demonios guardianes, puestos ahí ritualmente para proteger secretos, para marcar el lugar espiritualmente. Es una lectura simbólica radical. Y va más allá. Habla de prácticas ocultas dentro del propio Vaticano. Bueno, aquí la tesis ya entra en afirmaciones muy fuertes y sin pruebas verificables, claro. Llega a decir que en cámaras secretas bajo San Pedro o en otros sitios, altos cargos de la curia podrían hacer rituales oscuros, paganos, buscando poder terrenal invocando fuerzas no cristianas, dice. Cita rituales católicos reales, como el rito del palio, y los reinterpreta como sincretismo,
como si escondieran significados paganos bajo la apariencia cristiana. Incluso la propia Basílica de San Pedro recibe una descripción bastante dura en el texto. Sí, de forma metafórica, claro, llega a describirla como el trono de Satán en la tierra, recordando que se construyó sobre un antiguo circo, un cementerio, cerca de cultos paganos. La presenta como un centro de poder espiritual corrupto. Bien, hemos visto los orígenes templarios, la pirámide, el papel del Vaticano. Ahora, ¿cómo conecta la fuente esto con la actualidad? ¿Cómo dice que se ve hoy esta red? Pues argumenta que los líderes mundiales importantes no llegan ahí por casualidad o solo por votos. Dice que son seleccionados, iniciados o que, como mínimo, tienen que mostrar lealtad a esta élite oculta. Sostiene que muchos actos públicos, tomas de posesión y demás contienen simbolismo masónico u ocultista de forma velada. Para iniciados. Y para ilustrarlo, pone un ejemplo concreto de la política latinoamericana. Efectivamente. Usa como ejemplo al presidente de México, AMLO. Indica que ciertos analistas de esta línea conspirativa interpretan gestos suyos, posturas de manos, triángulos o símbolos en sus actos, el ojo que todo lo ve, obeliscos, como señales. Señales de que está alineado con este sistema oculto. Incluso analizan la astrología de sus juramentos. O sea que se aplica un filtro muy concreto para interpretar acciones y símbolos para que encajen en la teoría. Exactamente. La tesis llega a decir que su discurso populista, de enfrentamiento aparente con las élites, sería una fachada, una estrategia para ganar apoyo mientras sigue la agenda globalista dictada desde arriba. Hay que insistir en que esto es una interpretación de la fuente, basada en decodificar símbolos, no en pruebas directas, y aplica esta lógica a otros líderes. Después de todo este recorrido por las afirmaciones de la tesis, ¿cuál es el mensaje final, la conclusión que deja el texto? Pues la narrativa acaba pintando un cuadro bastante inquietante, la verdad. Una humanidad manipulada durante siglos por una élite secreta, con raíces antiguas. Y un objetivo final, instaurar una tiranía global tecnofeudal, el nuevo orden mundial. Y en este esquema, el Vaticano tendría un papel central como poder espiritual de la red, guardián de secretos y practicante de una fe dualista oculta. ¿Y ante eso propone alguna solución? ¿Alguna salida? Sí, el texto acaba con una llamada al despertar. Anima a tomar conciencia de esta supuesta estructura oculta, a aprender a reconocer sus símbolos, sus métodos. Lo ve como el primer paso para poder resistir esa presunta agenda de control. Y concluye que la verdadera batalla hoy no es por recursos, sino por la conciencia misma de la humanidad. Un planteamiento que desde luego genera muchas preguntas y una cierta desazón, ¿no? Sin duda. Y justo aquí, es importantísimo hacer una pausa y recordar algo que la propia fuente que analizamos aclara. Es vital ser conscientes de que lo que hemos explorado es una recopilación. Una síntesis de teorías de conspiración, leyendas urbanas, especulaciones históricas, marginales. O sea que no estamos hablando de historia académica contrastada ni nada parecido. En absoluto. La inmensa mayoría de las afirmaciones más espectaculares, digamos de este texto, carecen de pruebas empíricas sólidas. De hecho, son rechazadas por la investigación histórica seria y por las instituciones que menciona, como el Vaticano o la masonería. El objetivo del texto original y por tanto el nuestro aquí no es decir que esto sea verdad, es analizarlo como fenómeno cultural, entender cómo se construyen estas narrativas que mezclan, porque conectan con algunas personas. Ante este tipo de relatos, el pensamiento crítico y la verificación son fundamentales. Ha sido, desde luego, una inmersión intensa en una visión del mundo alternativa, muy elaborada, tal como la presenta esta tesis que hemos desgranado. Un viaje desde los templarios y sus supuestos secretos, pasando por pirámides de poder ocultas, secretos vaticanos, hasta llegar a interpretaciones muy particulares de la política actual. Efectivamente. Y quizá, como reflexión final, ¿no?, que podemos sacar de analizar estas fuentes, podríamos preguntarnos, más allá de si es verdad o mentira cada detalle, ¿qué nos dice que estas narrativas existan? ¿Qué nos dice su complejidad, su persistencia? Quizá hablan de una necesidad humana de encontrar orden, explicaciones totales, ante un mundo que a veces vemos caótico o injusto. O quizá reflejan tensiones reales entre la ciudadanía y el poder, sea visible o percibido como oculto. Es una cuestión interesante para seguir dándole vueltas, ¿verdad?